El 17 de marzo del año 2022 seguíamos manteniendo vivo a Manuel Zapata Olivella, a través de sus relatos, de los tambores, de la posibilidad que tenemos de sentirlo cerca, leyéndolo. Cumpliría 102 años. En el camino de nuestras lecturas nos dimos cuenta que no cumpliría, sino que cumplió 102 años, porque cada página leída era una parte de sus caminos, de su historia, de su voz, de él. Manuel Zapata Olivella, Manuel Zapata Olivella, Manuel Zapata Olivella. Buenas tardes. Procedo con la lectura de Manuel Zapata Olivella. He contemplado ríos, viejos, oscuros, con la edad del mundo y con ellos, tan viejos y sombríos, el corazón se me volvió profundo. Laston Hughes. Una visa para Estados Unidos. Cuando salté del taxi en la estación de los ferrocarriles de México, era demasiado tarde para tomar el tren. Los periodistas mexicanos invitados por el gobierno de los Estados Unidos ya marchaban a presenciar la prueba de la bomba atómica en el atolón de Bikini. Así terminaban mis ajetreos de varios días por incorporarme a ese viaje en representación de una revista mexicana. La chimenea humeante de la locomotora, que alcancé a ver en la distancia, conmovió los asideros de mi vieja pasión vagabunda. No me dolía estar ausente en el experimento atómico que habría carbonizado a miles de seres humanos en Hiroshima y Nagasaki. Más que el culto a la muerte, me interesaba la vida del pueblo norteamericano, a quien yo había aprendido a amar a través de los relatos de Walt Whitman y Laston Hughes. Un nuevo concepto de la vida florecía en mi mente de trotamundos al contacto del combativo pueblo mexicano. Si antes las rutas y el paisaje movían a inquietud mis pasos, ahora el hombre se convertía en el objeto de mi descubrimiento. Un viaje, pues, a los Estados Unidos representaba para mí la posibilidad de confundirme en la variada vida del hombre norteamericano. La fiebre de aventuras que aún no había desahogado del todo me hacía creer que tal empresa era más fácil que trasmontar los lomos de las cordilleras centroamericanas. Sin embargo, esta ilusión se desplomó como una empresa imposible cuando comprobé mi retraso para incorporarme al equipo de reporteros que había marchado para los Estados Unidos. Varios días después se me presentó otra oportunidad de partir al norte. Si la suerte me acompañaba, los agricultores norteamericanos, que no disponían de los miles de obreros diezmados por la guerra, estaban urgidos de campesinos mexicanos para recoger sus cosechas próximas a madurar en las grandes plantaciones del sur. Con una idea apenas borrosa en mi mente, me presenté al director de la revista Mañana, don Regino Hernández Yergo. Maestro, le dije, ¿le parece a usted bien que un periodista acompañe a los braceros mexicanos que parten para los Estados Unidos? La mente ágil del director atrapó aquella proposición con vivacidad. Rápidamente valoró lo que significarían los relatos sobre las vicisitudes de aquellos compatriotas expuestos en un medio tan extraño y brusco y hosco como eran los Estados Unidos, y de inmediato me respondió: ¿cómo ha planeado usted ese viaje? Sencillamente, usted me va pagando los artículos que le envíe. Yo me encargo del resto. Bien, mas hay un pero, dije tímidamente. ¿Cuál es? Me preguntó con la franqueza de siempre. Yo entré ilegalmente a México. Y a renglón seguido le conté las peripecias en que me vi al pasar de noche y a nado el río Suchate en la frontera guatemalteca. Se admiró de aquella página de mi vida que yo había ocultado para no entorpecer mis colaboraciones en las revistas mexicanas. Don Regino gustó alegremente la anécdota y con acento generoso me dijo: venga conmigo, yo le hago arreglar su pasaporte para que pueda solicitar la visa en el consulado americano. Al momento llegábamos en su hermoso coche rojo a las oficinas del secretario de gobierno, a muy pocas cuadras de la redacción del periódico Mañana.
Don Regino me tomó la delantera y, veterano asaltante de oficinas públicas, se fue directo a su objetivo, abriendo puertas, cruzando impertérrito ante las caras asombradas de los porteros y de los que hacían espera, quienes después de echar una mirada sobre mi director, posaban con envidia sus ojos sobre mí. En el fondo de la oficina estaba el secretario de gobierno. Frente a él se detuvo mi director y, sin dar tiempo a los apretones de manos del caso, don Regino fingió increparle. ¿No es usted un celoso guardián de las fronteras patrias? Y vengo a demostrárselo. Una sonrisa se dibujó en la cara del funcionario, un tanto sorprendido por la imprevista acusación que le formulaba su amigo. Pruébelo usted, fue su lacónica respuesta. Este señor, dijo don Regino, mostrándome, hace 2 años que penetró ilegalmente el país, hablando de Manuel Zapata Olivella. Desde entonces he vivido aquí sin que ningún funcionario suyo se haya metido con él, y eso que no es un anónimo, pues escribe en nuestros periódicos. Ha trabajado en el cine y hecho otras 1000 diabluras más. Por primera vez, los ojos del secretario se clavaron con mirada maliciosa sobre mí. Un sentimiento vago, proveniente de mis anteriores experiencias con autoridades migratorias, me hizo temblar de pies a cabeza. En ese instante me sentí un tremendo violador de las leyes, un hombre abominable. Tuve afán de arrepentimiento y, cuando el funcionario me preguntó que si era cierto cuanto acababan de decir de mí, moví la cabeza afirmativamente, no sin dibujar una sonrisa angustiosa. Yo sentía que todo el peso de la ley mexicana caería sobre mis hombros de convicto, de confeso, cuando el secretario de gobierno exclamó: me declaro culpable. Desde ahora en adelante le prometo, Regino, que velaré mejor para que un caso semejante no vuelva a suceder. No lo creo, agregué yo un tanto reanimado. Los ojos del funcionario se asombraron de que yo pudiera dudar de sus habilidades, y hasta mi padrino pareció desconcertarse, pero yo aclaré mis palabras. No dudo, señor, que usted impida el acceso de inmigrantes ilegales en lo sucesivo, sino que evite que el pueblo mexicano deje vivir en santa paz a un extranjero, brindándole toda clase de oportunidades, como lo ha hecho conmigo. Tiene usted razón, mi pueblo es muy hospitalario. Fue así como pude legalizar mi pasaporte y pedir una visa para marchar a los Estados Unidos. Esa noche, sobre la roca, humedecido por la lluvia del mar, entre cangrejos, ratas, cucarachas y mosquitos, a la pálida luz de una alta y enrejada claraboya, luna de difuntos, ante mí desfilaron jóvenes, adultos, mujeres, niños, todos encadenados, silenciosos para hundirse en las bodegas, el crujir de los dientes masticando los grillos. Las horas avanzaban sin estrellas que pusieran término a la oscuridad. Alguien sonriente, los ojos relampagueantes, se desprendió de la fila y, acercándose, posó su mano encadenada sobre mi cabeza. Algo así como una lágrima rodó por su mejilla. Tuve la inconmensurable e indefinible sensación de que mi más antiguo abuelo o abuela me había reconocido. Manuel Zapata Olivella, de su libro Changó, el Gran Punto. Pues desde hace más de 15 años sigo la obra de Manuel Zapata Olivella. La he seguido aquí en la biblioteca y he participado en varios talleres a lo largo de estos años sobre la obra de él. Específicamente sobre Changó, el Gran Puta, es una novela bastante compleja, larga, pero que se debe leer. Es una obligación de todo colombiano leerla. Desafortunadamente se ha mantenido por allá escondida en las bibliotecas y no la leen, pero es importante consultarla. Entonces, esa es una obra que ya he leído varias veces y en base a esa obra alimenta mi obra pictórica. Entonces, ahí al fondo ven ese cuadro, es un cuadro en acrílico de Manuel Zapata Olivella. En la parte superior está el plano de un buque negrero
tal como traían los esclavos a bordo de los buques, los traían atados de dos en dos, tanto en las muñecas como en los pies traían a los hombres atados, encadenados. Las mujeres también las traían encadenadas, pero eran más gentiles con las mujeres porque solamente ataban las piernas. De los brazos los llevaban libres las mujeres. Y abajo se ve un grillete de los que les colocaban. Así que esa travesía que ellos hacían desde el África hasta acá en un buque negrero duraba aproximadamente un mes si había buen tiempo y buena mar. Si no, duraba hasta 3 meses y normalmente la mortalidad era bastante alta. Aunque a los negreros no les convenía mucho que se murieran porque era plata que perdían. Entonces ellos tenían una escotilla, que es esta que les coloco acá, esta es la superficie de un buque negrero, la cubierta, ahí hay una escotilla y por esa escotilla le echaban agua a los esclavos para que no se calentaran mucho y tomaran algo de agua dulce y no se murieran de inanición. Entonces, esta es la representación de la cubierta de un buque negrero con la escotilla. Ellos no se metían mucho allá porque corrían peligro. Además de que era un sitio bastante espantoso, hediondo, todas las incomodidades del caso de vivir cantidad de gente allá amontonada durante varias semanas. Entonces, él describe eso en la obra de Changó. Y aquí está él, riéndose de la vida, como siempre, con su sombrero volteado. Y por detrás coloco los negros como los traían. Allá en la oscuridad de las cubiertas, allá venían ellos escondidos. Ese es un tráfico que aún la humanidad lo mantiene por allá oculto, porque los que traficaban eran los países más desarrollados de la época, España, Inglaterra, Portugal, Francia. Entonces ellos han mantenido eso un poco oculto, porque ya todos los países de las Antillas han reclamado a esas potencias el perjuicio que les causaron, porque los sacaron del África sin que ellos lo pidieran y los metieron acá como esclavos, que fue peor. Para ellos no eran seres humanos. Entonces, es una época oscura de la humanidad que toca tener en cuenta. Y en Changó, Zapata Olivella lo describe de una forma magistral, de una forma poética. Changó es la epopeya de una tragedia, esa es la novela. Entonces vale la pena que le echen una ojeada a su obra. Además, lo único que podían traer esos esclavos, porque los traían desnudos, era su religión, sus creencias, sus orichas, sus dioses, eran los que los mantenían vivos. Ellos no traían absolutamente nada. Sus nombres se los trataron de borrar acá. Aún conservan algunos nombres, Lucumí, Mina, Balanta, todos esos nombres son de las tribus de África que se conservaron. El resto, cuando los liberaron a mediados del siglo pasado, adoptaron el apellido del amo que los tenía. Por eso hay tantos Mosqueras. Mosquera era una familia esclavista. Arboledas, esa era otra familia esclavista que había en el Cauca. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para apreciar, reconocer la vida de esta gente después de que llegaron a América. Hasta ahora están visibilizados, antes estaban escondidos, invisibilizados. Solamente después del siglo XXI, después de la Constitución del 91, es que ellos están a la luz pública, ya no es una pena mostrarlos, es un orgullo tenerlos acá. Entonces mi obra está basada en la obra de Zapata Olivella. Muchas gracias. La presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia. Su fecundidad inunda todas las arterias y nervios del nuevo hombre americano. Manuel Zapata Olivella, de su novela Changó, el Gran Putas. Mercados de lenguaje, suave, comprensible para todo, gran lector. Bohemio, algo coqueto en su lenguaje fluido. Tenía la cultura del hombre andariego. De cada lugar que visitó como mínimo una historia guardó. Aprendió oficios múltiples, pero el más importante, el oficio de vivir y caminar. Nos reunimos en torno a su legado, para contarles a quienes transitan la biblioteca que este hombre fue un abridor de caminos. El escritor,
el médico, el locutor, el ensayista, el parrandero, el ecovio mayor. Que de allí, de este gran hombre de infinitos viajes y grandes historias, proviene el nombre de nuestra biblioteca, Manuel Zapata Olivella, El Tintal.